Anoche, a última hora, o más bien hoy a la madrugada, me dieron un dato de esos que uno recibe muy pocas veces. En este caso es la primera vez porque este dato económico nunca se verificó en la Argentina. La caída de la economía en abril fue la más alta de la historia. La caída de la economía en abril fue superior al 40%. Hay algunos que dicen que llegó al 50%, pero como mínimo, digamos que al no tener la cifra exacta, lo más riguroso es decir que fue de más del 40%. La economía se achicó casi a la mitad en abril. Y esa es la principal razón por la que se va a flexibilizar la cuarentena. Si esto se sostuviera en el tiempo, si vos estás unos meses con la economía funcionando por la mitad, lo que haces es perder la mitad de los empleos, más o menos. Más o menos. ¿Sí? Y la mitad de los empleos son millones. Por eso me dicen que van a abrir, ya ahora hablan de 1.500 fábricas. Algunas se están abriendo ahora, acaba de abrir Volkswagen en Córdoba, por ejemplo, y que se reactiva toda la obra pública, la obra privada, estoy hablando de la construcción. Hay otras cosas que están forzando a esta apertura y hay que tenerlo en cuenta, que es la presión de los medios. Los medios han hecho tal presión en los últimos días que comenzaron a confundir a la sociedad. Yo diría que se puede unir la presión de los medios a el éxito de la pandemia. Es decir, como la gente ve que hay pocos contagios y los periodistas en los medios le dicen todos los días que hay que terminar con la cuarentena, hay cierto temor oficial a que haya focos de desobediencia civil. Es decir, lo peor que le puede pasar al gobierno es que mantenga algo o intente mantener algo que luego no se sostiene. Hay que decir también que el hecho de que geográficamente se vaya marcando un contorno alrededor de dónde está el contagio y dónde no, también ayuda a pensar en la posibilidad de hacer esta apertura geográfica. Es decir, si vos mirás el mapa de los últimos días, los contagios se concentran fuertemente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, alguito en el Chaco, y muy poco, casi nada en el resto del país. Ayer hubo un caso en toda la provincia de Santa Fe, un caso de contagio en toda la provincia de Córdoba, uno en Río Negro y uno en Mendoza. Es decir, de los 24 distritos, en 18 no hubo casos, en 3 hubo un caso, prácticamente cero. Y después sí, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Dentro de la Provincia de Buenos Aires, que es donde más conozco, de los 135 distritos, hay casos en 50. Y en los otros 85 no hay casos. A pesar de eso, en Córdoba y en Santa Fe hay cierta resistencia a una mayor apertura. Pero hay un acuerdo en que estas 1.500 empresas van a abrir. Hay un dato que salió ayer que confirma que la economía está muy mal, que es que la inflación, según Ferreres, es del 0,8%. Es muy difícil medir la inflación porque hay muchas cosas que directamente no están funcionando. Vos no le podés preguntar a un restaurante cuánto subió sus precios, no podés preguntar cuánto subió un vuelo de Argentina a Miami, porque todas esas cosas no existen, por lo tanto no tienen precio. Pero más o menos se calcula que la inflación del INDEC va a dar 1%, la de Ferreres dio 0,8%. Y eso confirma una inflación que venía arriba del 3%, que no está habiendo consumo, que la economía se destruyó. Ahora bien, ¿qué es lo que están haciendo estos días? Preparando los protocolos para que se pueda trabajar con el menor peligro. La idea del gobierno es utilizar esa frase peronista.
casa al trabajo y del trabajo a casa. Es decir, no se propicia la vida social. No se van a abrir bares ni restaurantes. No va a haber colegios. No va a haber espectáculos públicos. No van a trabajar los empleados estatales. La idea es empezar a trabajar. Ahora bien, ¿existe peligro en eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que vemos todos los días en la televisión es decir, no, es que Italia, que Estados Unidos, que Córdoba, que España empezaron. Bueno, pero ellos dejaron el pico de la pandemia atrás. Nosotros lo tenemos adelante. Nosotros marchamos hacia el pico de la pandemia. Vamos a abrir en un momento en que marchamos hacia el pico de la pandemia. Así que es entendible que el gobierno quiera abrir. Bueno, nadie quiere perder millones de empleos. Ahora hay otro dato ahí para tomar en cuenta, porque si la inflación es del 0,8%, quiere decir que la emisión no está generando inflación. Si la emisión no está generando inflación, uno podría decir, bueno, podemos tirar un par de meses más emitiendo y esperar. Y ahí se genera la discusión, el debate, la tensión. Yo diría que lo mínimo que uno espera es que el gobierno, si va a hacer esto, claramente todas las fuentes lo confirman, que lo haga a su ritmo. Que no lo haga al ritmo de las presiones de los grandes empresarios a los que no les importa la salud de la población. Si tenemos que flexibilizar la cuarentena, no sé si se le va a buscar algún otro nombre, ese nombre es el nombre que le pusimos los medios, que se haga al ritmo de Alberto, diría yo. O ya que ayer se reunieron de Alberto y de Cristina. Que no se haga al ritmo de Roca y de Clarín. Comenzamos un camino más peligroso que el que veníamos transcurriendo. Vamos a salir a trabajar. Muchísimos argentinos. Ojalá lo maneje el gobierno. Bueno, ¿qué opinan de estas noticias, compañeras? Y se veía venir, ¿no? Más allá de la presión fuerte de algunos sectores, la situación pasó de una etapa de manejo masivo, igual para todos, impuesto, a una regulación más focalizada, porque no se parecen en nada las ciudades centrales del país a ni siquiera las ciudades de a 200 kilómetros de esas ciudades centrales del país. Entonces ahora me parece que la mano más quirúrgica de políticas de Estado para regular la pandemia se va a tener que poner en marcha. Sí, te marco ahí un obstáculo. Por ejemplo, quieren abrir Toyota en Zárate. Y entonces el sindicato le dice, che, intendente, pero si vos no tenés caso. Y el intendente le dice, sí, pero los trabajadores vienen de Pilar donde sí hay casos. Exacto. Bueno, o sea, se cruzan las cosas. No es tan lineal, no es tan estático. Pero efectivamente lo que vos decís es que es infinitamente más fácil cuando es on-off. Cuando decís, che, todos adentro. El empezar a permear algunos afuera va a ser un problema, porque además, por el otro lado, tenés una parte de la oposición que está, como la oposición más terraplanista, digamos, que está furiosa y operando contra la cuarentena, con lo cual va a incitar a que salgan incluso los que no tienen necesidad de hacerlo. Hay una nota de Luis Brandoni hablando sobre la extensión de la cuarentena. Luis Brandoni hablando sobre la extensión de la cuarentena. Bueno, es eso, es ese terraplanismo donde está el gordo casero, Milei. Milei el otro día decía que al que te contagia deberíamos poder hacerle un juicio. Un juicio al que te contagia. ¿Qué vas a ir a un tribunal diciendo, me parece que la señora rubia que me tosió en el changuito, en el coto de Santa Fe y Pueyrredón? Milei tiene razón, hay que hacer esto y hay que levantar la cuarentena. José Luis. No se aguanta más esto. La verdad que la economía está muerta y nadie está hablando de la muerte de la economía. ¿Cómo estaría el país si Esper hubiera ganado las elecciones? Yo creo que no habría más país. Lo habríamos vendido e importado todo. Pero José Luis, usted que admira Estados Unidos y Brasil, tenemos que
tenemos que tratar de emular la cantidad de muertos de esos países. ¿Cómo? Esto es como el Kini 6. O sale o sale. Bueno, y este tema de la intención, que se sabe en el oficialismo, de que lo que buscan ahora los medios de comunicación son focos de desobediencia, ¿no? De hecho, ya hay provincias en Córdoba y Santa Fe donde se están armando grupos de WhatsApp llamando a la desobediencia. Sí. ¿Sí? Pero, a ver, hasta ahí llegan, ¿no? una cosa que vos dijiste en el editorial que me parece que no se termina o sea, no la terminan de asumir así como tal. El pico nuestro está por delante. No es como, no podemos copiar a los países que flexibilizan cuando atravesaron el pico, en la bajada de la curva. Nosotros, por más achatado que esté, aguamesetado, como le dicen los epidemiólogos, todavía lo tenemos adelante. Hoy los números de hoy son otra vez rondando la centena de los infectados, son bajos, y hay muchos números que digo, hay muchos casos que aumentan de golpe en lugares muy sectorizados, como por ejemplo una villa, un geriátrico o una cárcel. O sea, es distinta no podemos seguir usando las medidas estadísticas masivas para enfrentar esta etapa de la pandemia. Es como dicen ellos en el gobierno, cambia día a día, es dinámico. Sí, exacto. Ahora hay otra metodología para otra etapa que no tiene que ver con la demanda de ellos. Siempre hay forma de leer cada dato, ¿no? Porque yo leo la baja inflación como un indicador que me dice, bueno, podemos quedarnos un poquito más en cuarentena y emitir. Total, no genera inflación. Claro. Y del otro lado te dice, no, flaco, mira, si no producimos esto, se pudre todo. Las empresas cerradas, tarde o temprano, echan a la gente. Bueno, qué sé yo, yo no lo sé. Es factible que eso ocurra. Hay mucha gente que se abusa, que hace cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero es genial esto, lo que decías, el terraplanismo político nos dice que vamos hacia una hiper, por imprimir una hiper con un país frenado. Ese es genial. Tenés 0,8% de inflación o 1% de inflación y vamos hacia una hiper, con lo cual te atacan de todos lados, con versiones. Es como esto que hay una marcha contra el comunismo y por otro lado yo lo que recordaba es que por ser kirchnerista era nazi, con lo cual es una marcha contra el kirchnerismo o contra el comunismo nazi. La próxima marcha es contra Hitler. Contra la invasión a Polonia. Contra la invasión a Polonia, claro. Hay que manifestarse. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un porcentaje de la sociedad que es la señora Bisman. Digo, ¿por qué la gente va a marchar contra el comunismo que se cayó con el muro en 1989? No, yo creo que en realidad la gente quiere, digamos, hay una componente estructural en contra del gobierno y le digas lo que le digas, va a ir a marchar en contra del gobierno. No es que los tipos crean, seguramente hay una señora Bisman que considera que esto es comunismo nazi, pero yo creo que se suben al bondi que haya, es decir, claro, porque primero habría que explicar qué es el comunismo. Por eso, da igual, es como... El comunismo, perdón, es el 1% del impuesto a la... El comunismo es eso, pero el comunismo... Pero quiero decir, claro, no es una cosa racional en la causa. Digamos, lo que es racional es que se suben a un movimiento opositor al gobierno. No,